Incline su rostro una vez más y dígale: Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón en esta noche. Esta es una noche del Espíritu. Esta es una noche donde Dios ha comenzado a ministrarnos y no parará hasta que cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Haz que ella sea quien nos ministre en esta hora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y con ese gozo, con esa alegría, vamos a abrir la palabra de nuestro buen Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 4. Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día ¿qué? La noche viene cuando nadie puede trabajar. Puede repetirlo conmigo y trate de interiorizar este texto para que llegue a lo más recóndito de su corazón. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El contexto de este pasaje presenta a un hombre ciego de nacimiento al que Jesús sanó de una manera muy peculiar. Dice la escritura que hizo lodo, lo puso sobre sus ojos y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, y de inmediato este hombre quedó sano. Pero he querido centrarme más que en la sanidad del ciego, en una frase que expresó Jesús frente a una pregunta que le hicieron sus discípulos. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La sabia respuesta de Jesús fue: ni este ni sus padres. Por supuesto que Jesús no estaba diciendo que este ciego no había pecado, ni que sus padres no habían pecado. Pues la escritura dice que todos somos. Pero lo que Jesús quiere dejar en claro al decir ni este ni sus padres es que el motivo de la ceguera de este hombre no obedecía a un pecado en particular cometido por sus padres, ni mucho menos por este hombre que desde el vientre de su madre ya traía esta condición. La respuesta de Jesús no solo tenía como propósito responder a la pregunta, sino que aprovecha la ocasión para comenzar a hacer pedagogía sobre la falsa creencia que tenían los escribas, fariseos y saduceos sobre el origen de las enfermedades, sobre el origen de las dificultades y de las adversidades en la vida. Ellos enseñaban que toda enfermedad, que toda dificultad obedecía a un castigo divino por un pecado cometido. Y Jesús aprovecha esa pregunta que le hacen para comenzar a hacer una corrección. Y dice: todo lo que Dios permite tiene como propósito que veamos más bien su actuar sobrenatural. Jesús, con esa respuesta, no solo satisface
la pregunta de estos judíos, sino que deja en claro: no todo pecado es la consecuencia de un mal. No todas las dificultades que se enfrentan en la vida obedecen a un castigo divino por haber cometido un gran pecado. Pero hoy quería hablarles del contexto, porque no es bueno coger un texto y no hablarte de qué dice el texto. Pero he querido tomar esa frase que acabamos de leer, porque el pasaje en el cual está enmarcada esta frase es tan rico que con facilidad pasa inadvertida esa frase que dijo Jesús. Permítame leerla una vez más. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Repito, el pasaje, el eje central tiene que ver con la sanidad del ciego. Y Jesús da una enseñanza muy pertinente. Pero como el pasaje es tan rico, a veces pasamos por encima esta frase que a mi juicio es de capital importancia. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hace un poco más de un mes, mientras predicaba el tema Dios nos ha llamado para bendecirnos, a grosso modo les hablé de algo que dice Salomón en Eclesiastés 9:11, en su parte final. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y les decía que a todos Dios nos concede estas dos cosas. ¿Cuáles son? Tiempo y ocasión. Y dependiendo de lo que nosotros hagamos con estas bendiciones llamadas tiempo y ocasión, tendremos allá en el ocaso de nuestros días paz y bendición aquí en la tierra. Y si hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, allá en la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Pero continuando con la declaración de Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esa expresión, en tanto que el día dura, en este pasaje, tiene varias connotaciones. Y una de ellas, en tanto que el día dura, se está refiriendo a nuestra etapa productiva. Esa etapa de nuestra vida, cuando estamos vigorosos y fuertes. Cuando somos incansables, esa etapa. Cuando después de un arduo día de trabajo, podíamos perfectamente llegar a casa y ponernos a hacer trabajos de la casa y estar hasta la 1, 2, a veces 3 de la mañana. Y luego a las 5 estar listo para comenzar otra ardua jornada. Y estábamos bien. Nos sentíamos igual de vigorosos como si hubiésemos descansado toda una noche. Tiempos aquellos.
Pero Jesús dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí la connotación de la palabra noche es ese tiempo cuando las fuerzas comienzan a menguar, cuando las fuerzas nos abandonan, cuando ya no es del que quiere, sino del que puede. Es allí donde cobra entonces relevancia las palabras de Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que ¿qué? El día dura, que las fuerzas me acompañan. Cuando puedo hacer las cosas y recuperar en un momento mis fuerzas. Qué hermoso sería llegar al ocaso de nuestros días sabiendo que hicimos lo que nos correspondía hacer. Qué hermoso sería mirar hacia atrás y saber que terminamos la tarea que nos asignó aquel que nos llamó. Les hablé de David. Le decía que David fue excelente como pastor de unas cuantas ovejas. Les hablé de David que fue excelente como consejero. Les hablé de David que fue excelente como guerrero. Les hablé de David que fue excelente como músico. Y por último les hablé de un David que fue excelente como rey. Pero uno de sus lunares fue que dejó una tarea pendiente. En tanto que el día dura, hay que trabajar. En tanto que el día dura, se nos ha asignado una responsabilidad, una tarea por cumplir. Y si lo hacemos, entonces llegaremos al final de nuestros días y miramos hacia atrás y decimos gracias a Dios. Pero cuando hemos dejado asignaciones pendientes, viene entonces la tristeza de no haber podido hacer la tarea en tanto que el día dura. Y David lo pagó caro. Ese hombre esforzado, ese hombre valiente, ese hombre que hizo todo bien, un lunar, dejó una asignación pendiente. Mientras les hablaba hace mes y algo sobre David como guerrero, les decía que David no quiso salir a pelear contra Goliat con la armadura de Saúl, porque entre otras cosas esa armadura le quedaba grande. Le decía que fue al arroyo y tomó 5 piedras lisas. Y les di las razones por las que tomó 5 piedras y no una. Y les decía que David no cogió 5 piedras porque pensaba que podía fallar. Él estaba seguro que le iba a poner esa piedra a Goliat en la frente y se la iba a dejar ahí clavada en la frente. Les decía que cogió 5 porque como todo hombre diligente, indagó y se enteró que Goliat tenía 4 hermanos más que también eran gigantes. David cogió 5 piedras, una para Goliat y una para cada uno de sus hermanos. El asunto es que cuando cayó Goliat, llegó la euforia. David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles
y David a sus 10,000. Y comenzaron a regocijarse, y en medio de toda la gloria, a David se le olvidó que la tarea no era uno, eran 5. ¿Me está siguiendo? En medio de la euforia, David está celebrando al igual que el pueblo de Israel, y los 4 gigantes se fueron. Cuando los filisteos huyeron, dentro de ese grupo huyeron los 4 hermanos de Goliat. David dejó esa asignatura pendiente. Y mire lo que resultó después. Primero de las Crónicas, capítulo 20, versículo 4 al 8. Mire su Biblia, subráyelo. Después de esto, ¿cuánto tiempo había pasado? Y ahora David es el rey. ¿Cuánto tiempo había pasado? Ya ahora David es un anciano. Ya no tiene los bríos de otrora. Ya no es el guerrero que todos le temen. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es el pasaje que estamos meditando? ¿Cómo dice? En tanto que el día dura. Y les dije que una de las connotaciones de día es mientras estamos vigorosos y fuertes. Pero el día para David pasó. Y les decía que una de las connotaciones de noche es ese tiempo cuando las fuerzas han menguado, cuando las oportunidades se han perdido. Ya David es un anciano. Y dice primero de Crónicas 24 al 8. Después de esto, se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes. Y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lami era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total, y así lo denominaban, 24 dedos, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Hasta allí, todo bien. Pero segundo de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. ¿Y David qué? ¿Y David qué?
se cansó. Es que ya David no era el hombre vigoroso. La noche había caído para David. Ya no tenía las fuerzas de otrora. Ya no era el mismo guerrero. Así que David está luchando. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, el hermano que quedaba, fíjate, en cada batalla murió uno. Pero este que quedaba, que dijo: yo tengo que vengar a mis hermanos de David. Buscó a David. Y llegó un momento cuando David cae a tierra. Y este gigante lo va a enclavar en tierra. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Mira cómo se oscurece una maravillosa historia. David, el guerrero que no había perdido batalla, no entendió tiempo y oportunidad. Le decía que estos son dones de Dios: tiempo y oportunidad. Dios le dio la oportunidad de acabar con estos gigantes el día que mató a Goliat. Pero él dejó esa asignación pendiente. Y por poco se apaga la lámpara de Israel. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Mire, estos aparecidos ahora le dicen a David: tú no vuelves a salir con nosotros a la guerra. No estás en condiciones de hacerlo. No podemos estarte cuidando, David, si ellos supieran quién fue David. Pero estos don nadie ahora le dicen a David: estorbas, David. Usted no sabe cuánto he llorado leyendo ese pasaje. David, el guerrero por excelencia de Israel, ahora unos aparecidos le están diciendo: no sales más con nosotros a la guerra. No podemos estarte cuidando. Tú eres un estorbo. Creo ver a David destrozado. Ahora ya hasta los cobardes me dicen: tú ya no estás para eso. Pero ¿sabe por qué ocurrió todo esto? Porque David no entendió tiempo y oportunidad. El Señor dice: en tanto que el día dura, hay que trabajar. En tanto que las fuerzas están con nosotros, hay que hacer la tarea. Porque llegará el momento que las fuerzas nos abandonan. Cuando queremos hacer muchas cosas, pero ya el cuerpo no obedece. La cabeza da la orden, pero el cuerpo
ya no obedece. Por tanto, mis amados, lo que el Señor nos dice en este pasaje y la reflexión a la cual quiero invitarles hoy es: aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. A veces, el mañana es incierto. El mañana, como podemos verlo, tal vez no. Así que el tiempo de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer es hoy y ahora. David dejó una tarea pendiente. No supo aprovechar el momento cuando Dios puso a estos gigantes en sus manos y postergó la tarea. Y quiso realizarla cuando ya la noche había llegado, cuando ya no tenía las fuerzas de otrora. Y esta historia termina con algo de nostalgia. Abisai, su sobrino, y otro don nadie, diciéndole: ya tú no vuelves a salir a la guerra con nosotros. ¿Y todo por qué? Porque no entendió los tiempos. Mis amados, el tiempo de hacer lo que Dios nos mandó a hacer es ahora. Es ahora. No lo posterguemos. ¿Cuál fue el problema en sí de David? La victoria lo embriagó. Cuidado con los otros gigantes que tenemos. A veces Dios nos da una bendición y nos engolosinamos con la bendición y se nos olvida que hay otros gigantes que tenemos que vencer, que hay otros gigantes con los que tenemos que pelear, y tenemos que hacerlo en el tiempo correcto, en el momento correcto, porque después será demasiado